Lolita Flores había vivido su vida bajo el ojo público, siempre en el centro de la escena por su talento y por su familia, que parecía estar constantemente envuelta en el torbellino de la fama y la controversia. Sin embargo, había una historia, una verdad oculta que, durante muchos años, había permanecido en silencio. Nadie lo sabía, ni siquiera la prensa, que siempre había tenido una corazonada sobre el enigma que giraba en torno a los nombres más conocidos de la España de la farándula, Isabel Pantoja y Paquirri. Pero, como el destino suele ser caprichoso, la verdad siempre acaba saliendo a la luz, y en este caso, fue Lolita quien decidió romper el silencio. Todo comenzó en una entrevista, aparentemente como cualquier otra, donde Lolita, sentada frente a las cámaras, iba a hablar sobre su carrera, su familia y su vida. Los periodistas, ya habituados a su carácter fuerte y directo, sabían que tenían una oportunidad de oro para conseguir una declaración explosiva. Sin embargo, nadie esperaba lo que sucedió esa tarde. «Es hora de que todo el mundo sepa la verdad», dijo Lolita, con una calma inquietante, mirando fijamente a la cámara. «Hay muchas cosas que no se han contado sobre la relación entre Isabel Pantoja y Paquirri, y yo creo que ya es el momento de hablar». La sala se quedó en silencio. Nadie se atrevió a interrumpirla. Las palabras de Lolita resonaban en las paredes del estudio como un eco, creando una atmósfera tensa. Lolita, visiblemente más serena de lo que sus palabras sugerían, comenzó a desvelar una historia que llevaba años guardando en su corazón. Aseguró que la relación entre Isabel y Paquirri no era la historia de amor perfecta que el público había creído durante tanto tiempo. Aunque la imagen pública de la pareja era la de dos almas gemelas, lo cierto es que había secretos oscuros que nadie conocía. Según Lolita, Paquirri, el mítico torero, siempre tuvo una relación especial con su madre, la matriarca de la familia Flores, y, de hecho, se consideraba a sí mismo un miembro más de la familia. Pero había algo más. Lolita reveló que, durante los años previos a la boda de Isabel y Paquirri, hubo una serie de tensiones no solo entre las familias, sino dentro del propio círculo de amigos más cercanos de Isabel. A lo largo de esa época, Paquirri, que ya había tenido algunos desencuentros con su entonces futura esposa, habría buscado refugio en otras mujeres. Y no cualquiera, sino en figuras cercanas a la familia Pantoja. En varias ocasiones, Paquirri habría coqueteado con amigas de Isabel, lo que provocó ciertos roces en la relación. Isabel nunca lo supo, confesó Lolita, mirando al suelo. Pero ella sentía que algo no estaba bien. Isabel no era tonta, aunque muchos la quieran hacer pasar por una mujer ingenua, ella sabía lo que estaba pasando. Lo que pasa es que ella quería creer que el amor que sentía por Paquirri era lo único que importaba, y en esa creencia, fue capaz de ignorar muchas señales. Para muchos, la revelación fue como un terremoto. La figura de Paquirri, tan venerada en el imaginario colectivo, empezaba a resquebrajarse. Y, al mismo tiempo, la figura de Isabel Pantoja, que había pasado años de su vida luchando por mantener su imagen intacta, también sufría un golpe directo. Lolita no paró ahí. En la entrevista, también habló sobre los momentos difíciles que atravesó Isabel después de la muerte de Paquirri, cuando la tragedia lo llevó todo al extremo. La Pantoja sufrió mucho, eso es cierto, pero también hay algo que no se ha dicho, ella no estaba sola en su dolor, ni mucho menos. A continuación, la hija de Lola Flores comenzó a compartir una versión que pocos esperaban. Según Lolita, después de la muerte de Paquirri, Isabel Pantoja se sumió en una profunda desesperación, pero no fue solo el dolor por la pérdida lo que la atormentó. En realidad, la diva estaba atrapada en una espiral de culpa, porque sabía que su relación con Paquirri había estado marcada por secretos y desconfianzas. Esa culpabilidad, unida a la presión mediática, hizo que Isabel, en lugar de afrontar sus emociones, comenzara a crear una burbuja en la que solo ella existía. Isabel hizo lo que hizo porque no pudo más. Cuando todo se le vino encima, cuando la prensa la acorraló, cuando la gente empezó a preguntarse por la verdad detrás de su matrimonio con Paquirri, ella reaccionó a su manera. Hizo lo que pensaba que debía hacer para protegerse. Para proteger la imagen que el mundo tenía de ella, explicó Lolita. Lo más sorprendente llegó cuando, al final de la entrevista, Lolita dejó caer una bomba aún más grande. Paquirri no fue el único hombre que estuvo en la vida de Isabel durante su matrimonio.
Hubo otros, y algunos de ellos muy cercanos a su círculo. El aire en el estudio se volvió denso. Los periodistas se miraban entre sí, incapaces de asimilar lo que acababan de escuchar. Según Lolita, Isabel había tenido un romance secreto con alguien de la familia, alguien que estaba muy cerca de ella y que muchos nunca habrían imaginado. No quiero dar nombres, pero no era alguien de fuera. Alguien de su círculo, muy cercano, agregó, dejando claro que no estaba dispuesta a desvelar más detalles en ese momento. Lo que sí dejó claro es que esas relaciones extramatrimoniales fueron parte de lo que llevó a la fractura definitiva de la imagen de la cantante. Isabel, al parecer, vivió durante años con una doble vida, una vida que solo unos pocos privilegiados conocían, pero que muy pocos se atrevían a revelar. Las reacciones no se hicieron esperar. En las semanas posteriores a la entrevista, la prensa se hizo eco de las declaraciones de Lolita Flores, y las redes sociales se inundaron de teorías, rumores y especulaciones. El nombre de Isabel Pantoja volvió a estar en el centro de todas las conversaciones, pero ahora, las preguntas sobre su vida privada y su relación con Paquirri se volvieron más intensas que nunca. ¿Era posible que todo lo que se había creído hasta entonces sobre la relación con Paquirri fuera una mentira construida por la propia Pantoja? ¿Qué otros secretos guardaba la cantante que aún no habían salido a la luz? Por su parte, Isabel Pantoja, siempre tan reservada y cuidadosa con sus declaraciones, guardó silencio. No negó ni confirmó nada, pero su actitud se volvía cada vez más esquiva en sus apariciones públicas. En cuanto a Paquirri, su figura seguía siendo venerada por muchos, pero ahora, con una sombra de duda que no parecía disolverse. El bombazo de Lolita Flores dejó claro algo: en el mundo del espectáculo, las verdades más oscuras pueden salir a la luz en cualquier momento, y cuando lo hacen con la fuerza de un huracán. Y, en este caso, no solo se trataba de las estrellas del momento, sino también de una familia, la de Lola Flores, que siempre había sido vista como la matriarca de un clan donde todo parecía perfecto. Pero ahora, con cada palabra de Lolita, el velo que cubría la realidad comenzaba a caerse, revelando las grietas en la imagen pública de una de las familias más icónicas de España. Paquirri había sido considerado el hombre perfecto para Isabel, el torero que había conquistado el corazón de la cantante, el que se había mostrado como un hombre de familia y el que, en su aparente sacrificio personal, había logrado amasar un enorme legado tanto en el toreo como en el mundo del entretenimiento. Pero la realidad era que Paquirri nunca había sido completamente fiel, ni a su matrimonio con Isabel ni, quizás, a sí mismo. Según Lolita, las tensiones comenzaron mucho antes de lo que se podía suponer. Cuando Paquirri empezó a salir con Isabel Pantoja, en los primeros años de su relación, ya había otras mujeres que competían por su atención. Algunas de ellas eran cercanas al círculo de Isabel, incluso algunas de ellas fueron amigas que pasaron más tiempo del que deberían haber estado cerca del torero. Isabel no era tonta, explicó Lolita. Ella estaba completamente enamorada, y como pasa con muchas personas, se cegó por completo con ese amor. Pero los demás, los de fuera, veíamos lo que ocurría. El problema fue que cuando las cosas empezaron a ir mal, Isabel nunca se atrevió a confrontar a Paquirri. Ella temía perderlo, peor aún, perder la imagen perfecta que todo el mundo tenía de su vida. Por eso, muchas de esas infidelidades fueron aceptadas y no discutidas en público. Con estas declaraciones, Lolita no solo estaba exponiendo la verdad detrás del matrimonio de Isabel Pantoja, sino que también estaba desvelando las complejidades de su propia relación con Paquirri, quien a menudo acudía a ella para desahogarse cuando las cosas no iban bien con Isabel. Paquirri tenía una relación de confianza con Lolita, aunque no compartían demasiados detalles personales sobre sus vidas íntimas, sí había una especie de compenetración que trascendía las circunstancias. El peso de la culpa. La declaración más impactante de Lolita fue, quizás, la que hacía referencia al estado emocional de Isabel después de la muerte de Paquirri. Para muchos, Isabel había quedado marcada por la tragedia, pero también por su posterior aislamiento. Tras perder al hombre que tanto amaba, la cantante se refugió en una espiral de sufrimiento del que pocos conseguían sacarla. Lolita, sin embargo, afirmó que esa espiral de dolor no solo era por la muerte de Paquirri, sino también por la culpa que la había estado acompañando mucho antes de su fallecimiento. Isabel vivió un dolor doble,
El de perder a Paquirri y el de no haber sido capaz de salvar su relación con él. Nadie lo sabía, pero ella había intentado hablar de muchas cosas con Paquirri, había intentado que él cambiara. Pero cuando lo intentó, fue demasiado tarde, contó Lolita, mostrando una faceta más humana de la diva. Isabel, con su fuerte personalidad y su imagen de mujer inquebrantable, nunca permitió que los demás la vieran débil. Pero la realidad era otra. En su interior, había muchas dudas, muchos reproches. Incluso muchas veces se preguntaba si su vida con Paquirri había sido real o solo una farsa. Lolita también recordó que, después de la muerte del torero, la familia Pantoja se sumió en una tristeza profunda, pero que lo que no se veía desde fuera era la constante inseguridad que sentía Isabel. Las entrevistas que ella daba, su actitud de reina del escenario, era una máscara que se ponía cada vez que salía a la luz pública. Pero en su casa, estaba sola, perdida. Las cámaras solo captaban una mujer fuerte, pero esa mujer también estaba rota por dentro. Y por esa fragilidad, buscó consuelo en otros brazos, en otras relaciones que no necesariamente tenían que ver con el amor, sino con la necesidad de sentirse querida, deseada. Eso, muchas veces, es lo que no se contó. Un matrimonio roto antes de que Paquirri muriera. A lo largo de los años, la prensa siempre había especulado sobre los problemas en el matrimonio de Isabel Pantoja y Paquirri, pero pocos sabían que, en realidad, las grietas en su relación habían aparecido mucho antes de que el torero falleciera en 1984. La relación entre ambos nunca fue tan idílica como se vendió. Las traiciones, las infidelidades y las tensiones familiares habían sido parte de la historia, aunque nadie se atreviera a hablar de ello abiertamente. Isabel siempre intentó mostrar a Paquirri como su gran amor, su compañero de vida, pero no era tan sencillo, continuó Lolita. Había muchos silencios, muchas cosas que no se decían. Paquirri, a pesar de su amor por Isabel, también tenía su propia vida fuera de su matrimonio. Y cuando Isabel se enteró de algunas cosas, la relación empezó a cambiar. Pero, como todo en su vida, Isabel nunca quiso dar ese paso para separarse, porque para ella, la imagen que proyectaban era más importante que enfrentarse a la realidad. Lo que Lolita describía era un matrimonio desgastado por las mentiras y los secretos. Isabel Pantoja había vivido en un constante tira y afloja entre el amor que sentía por Paquirri y la necesidad de mantener su imagen pública como una mujer perfecta. La imagen que el público y los medios adoraban, la de la pareja ideal, era todo lo que le quedaba. Y cuando Paquirri murió, la tragedia se llevó no solo al hombre que ella amaba, sino también a la posibilidad de cambiar y arreglar las cosas que había dejado pendientes. El papel de Paquirri y las mujeres a su alrededor. Lo más revelador de todas las declaraciones de Lolita fue el retrato de Paquirri como un hombre más vulnerable de lo que había parecido en su vida pública. A pesar de ser el torero admirado, Paquirri tenía su propia historia de inseguridades y pasiones. Sus aventuras amorosas no solo fueron con mujeres que conoció fuera de su círculo, sino que algunas de esas mujeres eran personas que pertenecían al mismo mundo que Isabel, lo que complicaba aún más las cosas. Lolita insistió en que, aunque Paquirri se mostraba como un hombre fiel en su imagen pública, su vida privada estaba llena de sombras. Muchos querían verlo como el héroe de la historia, el hombre íntegro, el torero que tenía todo bajo control, relató. Pero Paquirri también fue un hombre lleno de contradicciones, de deseos y errores. Y en esos errores, no solo estaba su propia vida en juego, sino también la vida de las personas que lo rodeaban. Al final, las revelaciones de Lolita Flores no solo sacudieron los cimientos de lo que se sabía sobre la relación entre Isabel Pantoja y Paquirri, sino que también mostraron las complejidades de una familia que, aunque adorada por el público, no era tan perfecta como se pensaba. Todo lo que había quedado oculto durante tantos años comenzaba a salir a la luz, dejando a la opinión pública con más preguntas que respuestas. Sin embargo, Lolita no parecía preocupada por lo que pudiera decirse de ella. Para ella, el momento de revelar la verdad había llegado, y su familia debía entenderse primero desde la honestidad, sin más filtros ni adornos. La entrevista de Lolita Flores, donde desveló los secretos más oscuros de la relación entre Isabel Pantoja y Paquirri, no solo reavivó las viejas disputas del pasado, sino que abrió un abismo de revelaciones que tocaban tanto el corazón del torero como el alma de la diva.
A medida que las semanas pasaban, la tormenta que se desató con sus palabras no parecía amainar. Las personas cercanas a Isabel, amigos, excompañeros de trabajo, y sobre todo, la propia familia Pantoja, comenzaban a moverse en la sombra para contrarrestar las acusaciones de Lolita. Pero lo que parecía una simple entrevista, pronto se convirtió en una especie de juicio público sobre la vida de los tres, Isabel, Paquirri y Lolita, quienes, de alguna manera, compartían más de lo que se había contado hasta ese momento. La imagen rota de Isabel Pantoja. Isabel Pantoja había construido durante años una imagen casi mítica de sí misma, la cantante sufrida, la madre entregada, la mujer valiente que, a pesar de las tragedias, siempre salía adelante. Su vida había sido un teatro, y como buena actriz, sabía interpretar el papel de la mujer que había superado la adversidad. A lo largo de su carrera, había sido comparada con una heroína trágica, y la muerte de Paquirri solo había intensificado esa narrativa. En los años posteriores a la muerte de su esposo, Isabel había mantenido una figura pública impecable, en la que se mostraba como una mujer fuerte que enfrentaba con dignidad el dolor, pero la realidad detrás de esas apariciones era muy distinta. Cuando Lolita desveló que Isabel no solo vivió con una culpa interna tras la muerte de Paquirri, sino que además se enfrentaba a las sombras de una relación matrimonial rota mucho antes de la tragedia, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera inquietante. Isabel, que siempre había sido percibida como una mujer invulnerable, ahora aparecía como una figura más humana, más quebrada, que había intentado a toda costa mantener la fachada. Isabel vivió con una lucha interna constante, no solo por la muerte de Paquirri, sino por todo lo que quedó sin decir entre ellos, expresó Lolita en una declaración posterior a la entrevista. Lo que mucha gente no sabe es que ella misma, a su manera, sentía que había fracasado en muchas cosas. No solo en su matrimonio, sino en su vida personal. Ella había idealizado tanto a Paquirri que cuando la realidad golpeó, fue imposible aceptarla. Paquirri no era el hombre perfecto que ella había creído que era, y eso fue algo que Isabel nunca superó. Ella vivió el resto de su vida con esa incertidumbre, esa sensación de que había perdido no solo al amor de su vida, sino también la oportunidad de resolver las cosas. Isabel, por su parte, comenzó a aislarse aún más. El dolor por la pérdida de Paquirri, y la creciente presión mediática sobre su vida, la empujaron a un lugar más oscuro, donde solo ella podía decidir cómo seguir adelante. Las acusaciones de infidelidad, tanto por parte de Paquirri como por parte de Isabel, comenzaron a cobrar vida propia en los medios, y la cantante evitó a toda costa hablar sobre ello. Sin embargo, lo que más le dolió no fue tanto la crítica externa, sino la sensación de que había perdido el control de su propio relato. Isabel había sido siempre la narradora de su historia, la que decidía qué quería contar y que debía quedarse en la penumbra. Ahora, con las declaraciones de Lolita, el guión que ella había escrito durante tantos años empezaba a desmoronarse. La relación oculta de Isabel con su entorno cercano. Una de las revelaciones más impactantes de Lolita Flores fue la mención a las relaciones que Isabel habría mantenido durante su matrimonio con Paquirri, una serie de romances ocultos que involucraban a personas cercanas a su entorno. Las implicaciones de estas afirmaciones eran enormes, pues cuestionaban la narrativa pública de Isabel como una mujer fiel y devota esposa. A lo largo de la entrevista, Lolita habló de cómo la soledad emocional que vivió Isabel mientras Paquirri estaba ausente por sus compromisos laborales, y las dificultades de un matrimonio que estaba pasando por sus altibajos, llevaron a la cantante a buscar consuelo en otras personas. La afirmación de Lolita de que algunos de esos romances fueron con personas muy cercanas a la familia de Isabel causó un gran revuelo. Las especulaciones se multiplicaron. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo se habían mantenido esos secretos durante tantos años? ¿Y por qué ahora, tras tantos años de silencio, Lolita decidía hablar? Isabel no fue solo la mujer que se quedó esperando en casa mientras Paquirri viajaba. Isabel también era una mujer que sentía que su amor no era correspondido de la manera que ella deseaba. Había momentos de soledad muy intensos, y si bien Paquirri no estaba disponible emocionalmente, ella buscó cariño donde pudo. Eso no lo justifico, pero la realidad es que muchas veces la gente no entiende que las emociones no entienden de reglas ni de expectativas sociales, explicó Lolita. El amor es complicado, y a veces se pierde en caminos equivocados.
Isabel no estuvo exenta de eso. La afirmación de Lolita no solo ponía en cuestión el matrimonio de Isabel, sino que abría una puerta a especulaciones más amplias sobre el entorno de la cantante. Personas que habían sido muy cercanas a la familia, amigos de toda la vida, incluso colaboradores profesionales, comenzaron a ser vistos bajo una nueva luz. La pregunta ahora era si esas relaciones fueron más que simples amistades y si Isabel había sido capaz de vivir una vida paralela, marcada por esos amores prohibidos, mientras mantenía una fachada pública de esposa leal. La verdad de Paquirri, hombre de contradicciones.